días. Me da mucho gusto verlos en esta mañana, una mañana entre nublada, soleada, pero damos gracias al Señor por este día. El día de hoy comenzamos una pequeña serie con base en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Esta serie la he titulado El mensaje a las iglesias, mi iglesia. Un título sencillo para la serie, El mensaje a las iglesias, mi iglesia. Así que leamos el pasaje del día de hoy que corresponde a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, solamente estaremos en los primeros 3 versículos, ya que se necesita dar bastante contexto para poder acercarnos a este libro de la Biblia. Dice así, Apocalipsis 1, versículos 1 al 3. Acompáñame a leerlo en voz alta, por favor. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y de esto tomé un pequeño título para el sermón que simplemente es Bienaventurado al escuchar. Bienaventurado al escuchar. Y antes de continuar, debo decir que el sermón del día de hoy será un tanto como una clase, porque necesitamos ver mucho contexto sobre el libro de Apocalipsis, por lo que será un tipo de prediclase, como dicen por ahí. El libro con el que iniciamos la serie de hoy es uno de los libros de la Biblia más conocidos, pero también de los que más confunden. Seguramente ya lo has leído. Y a lo mejor te quedaste, ok, bueno, pasemos a otro libro. Apocalipsis o Revelación, que es lo que significa, es de los más populares porque en él hay ilustraciones, imágenes, figuras que son difíciles de comprender, porque se utilizan para describir ideas o diferentes situaciones. Y esto debido a que es un género literario el cual no estamos acostumbrados. Posiblemente si te gusta leer, estás acostumbrado a lo mejor a las novelas, a la poesía, aunque creo que en nuestros días ya la poesía no se lee tanto como hace algunos años. También a lo mejor estás acostumbrado a artículos técnicos, artículos científicos o notas periodísticas. Pero este género conocido como género apocalíptico o de revelación implica la utilización de un lenguaje altamente simbólico. Pero los versículos iniciales nos muestran algo de este tipo de género. Es profecía en una epístola, es decir, en una carta. Y todo esto es importante para acercarnos de una manera adecuada al libro y cómo poder interpretarlo. Evidentemente, no te vas a acercar a un libro para leerlo, a un libro de poesía que un artículo científico. Simplemente el sol sale y se esconde por las mañanas. Puede ser un tipo de poesía porque simplemente sabemos que el sol no sale, simplemente está ahí. El planeta se mueve. Ahora, en este sentido, a través de este libro, Juan hace el registro de lo que el ángel le mostró para revelar el propósito final de Dios respecto al juicio y la salvación. Además, Apocalipsis es un libro de profecía destinado a ser leído en público, como lo vamos a hacer, durante las reuniones del culto cristiano. Esto lo podemos ver a través de algunos pasajes.
Y puesto que Apocalipsis es el clímax de todas las profecías dentro de la Biblia, es decir, de la proclamación del mensaje de Dios, que era lo que hacía un profeta, proclamaba el mensaje del Señor, sabiendo que es el final de la historia de la redención y que Juan anuncia que Jesús ha cumplido, está cumpliendo y un día consumará todas las profecías anteriores mediante su triunfo como rey. Dios el Padre le dio al Hijo esa revelación y el texto nos dice que de ahí esa revelación va de Jesús a un ángel y este a su vez se lo da a Juan. Es decir, que este ángel es un emisario que lleva esta información al apóstol Juan, un emisario de Dios. Recuerda que un emisario llevaba el mensaje, no producía el mensaje. Por lo tanto, es un mensaje de Dios. Dice entonces Juan que él es testigo de las cosas que vio, de manera similar a como lo expresa Juan mismo en su evangelio que escribió, presentándose como un testigo ocular. Y aquí básicamente lo que está diciendo es que este testimonio es verdadero. Y posteriormente en el versículo 4 tenemos a estos destinatarios de esta revelación, que son estas 7 iglesias que están distribuidas en Asia Menor, lo que conocemos el día de hoy como Turquía. Ahora, por implicación, piensa un poco en lo que dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No es solo únicamente para los que habitaban en esas 7 iglesias, sino también para ti y para mí el día de hoy, y a todo aquel que lee esta carta. Y si eres siervo, tienes un Señor, el Señor Jesucristo. Así que sigamos escuchando y sometiéndonos lo que nos indica a través de este libro. La importancia de la identidad de un libro, es decir, el para qué fue escrito, el propósito, tiene que regir el cómo lo vamos a interpretar. No solo el tipo de género del libro, sino también cuál es el propósito, por qué el autor escribió lo que escribió. Eso es importante para poderlo interpretar. Y dentro de este libro ya mencioné que se observan estas imágenes un poco complicadas, pero que también se utilizan deliberadamente debido a la situación de persecución que estaban pasando. ¿Por qué? Porque recordemos que Apocalipsis se fecha por ahí del año 90-95 después de Cristo. Y ya estaban teniendo persecución. Ahora, hay algunos autores que fechan el escrito de este libro, la generación de este libro, en fechas anteriores a lo que les acabo de mencionar. Pero no casa muy bien con el contexto que está escribiendo Juan de esta persecución. Ahora, para ese tiempo ya los judíos habían condenado el cristianismo en los concilios que tenían los judíos también, y que denuncian a los cristianos ante las autoridades romanas como desviados religiosos, es decir, como una secta, y que por lo tanto no merecían protección bajo las leyes que permitieran practicar su fe. ¿Por qué? Porque ante el Imperio Romano todavía los judíos podían practicar su fe. Y entonces los judíos dicen, no, ellos no son nuestros, ellos son una secta. Además, Roma, el imperio, exigía lealtad absoluta al emperador. En ese momento puede que no hubiera una persecución oficial intencional en el imperio en su conjunto, pero específicamente en la provincia de Asia donde se encuentran estas 7 iglesias, aquellas que se negaban a adorar al emperador eran perseguidos con dureza. Ahora, Juan primero explica la naturaleza visionaria del libro en los primeros versículos. Las cosas que deben de suceder pronto, dice Juan.
Y debo decir que ese pronto es para el contexto inmediato de las iglesias y para las expectativas futuras del retorno de Cristo, del día del juicio y de la renovación de la creación por parte del Señor. Aunque aquí hay un pero, ya que lo que acabo de decir dependerá del enfoque o criterios de interpretación que le podamos o que le demos al libro. Básicamente, el cómo lo abordamos. Por eso les decía que es mucho contexto. Y existen 4 criterios, al menos generales, o posturas generales para acercarnos al libro. Número 1, interpretación preterista. Interpretación preterista. ¿A qué te suena pretérito? Pasado, ¿no? Desde el punto de vista de los lectores originales, evidentemente lo que escribió Juan es el futuro cercano. Y desde nuestro punto de vista es el pasado. Por eso, preterismo. Los preteristas sostienen que Apocalipsis describe las cosas que deben de suceder pronto a Juan y sus lectores del siglo I. Para los preteristas, la destrucción de Babilonia podría referirse al juicio de Israel, el Israel apóstata que habría tenido lugar cuando Roma destruyó Jerusalén. ¿En qué año? En el año 70, ¿no? O el juicio a Roma algún par de siglos después. Es decir, que son eventos que ya ocurrieron y algunos preteristas incluso admiten un cumplimiento futuro de algunos textos en la segunda venida de Cristo. El juicio final, la resurrección y los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, esta es la visión o la interpretación preterista. Número 2, interpretación futurista. Interpretación futurista. Para ellos, los diferentes capítulos del libro de Apocalipsis contienen referencias a eventos que se encuentran en un futuro distante respecto a Juan y a las iglesias de Asia Menor, que incluyen un periodo final de crisis, seguido por el retorno de Jesús para establecer su reino en la tierra, juzgar el mal y traer una nueva creación. Estamos de acuerdo con eso que estoy diciendo. No todos los futuristas concuerdan en cuanto a la descripción que hace Apocalipsis del desarrollo de esos eventos futuros. Casi todos los cristianos estamos de acuerdo en que Jesús viene, en que hay una segunda venida por parte del Señor, pero en el cómo, ahí es donde tenemos diferencias. Y dentro de esta interpretación hay una corriente bastante popular donde se habla de un periodo literal de 7 años, que seguramente ustedes lo han escuchado, 7 años de tribulación después de lo que conocen como un arrebatamiento de la iglesia. Después de esta tribulación vendrá un periodo de 1000 años durante el cual Dios cumplirá sus promesas de bendecir a Israel. Periodo que no tiene que ver directamente con la iglesia. Es decir, que estos futuristas hacen una distinción entre la iglesia e Israel, lo cual no compartimos como iglesia porque sabemos que de ambos pueblos Dios hizo uno. Y esta posición es de las más populares. Muchos intérpretes futuristas afirman también elementos clave del preterismo o algo que veremos en algunos momentos que se llama idealismo. ¿Ok? Entonces, tenemos el preterismo, interpretación futurista. Número 3, interpretación historicista. Estos historicistas interpretan el Apocalipsis como un bosquejo profético de los acontecimientos históricos principales desde los días de Juan, apóstol, o sea, el siglo I, hasta el retorno de Jesús en su segunda venida. Es decir, que ven lo que está en Apocalipsis, que son diferentes periodos, es decir, épocas históricas. Por ejemplo, los padres de la iglesia,
la Edad Media, la Reforma, entre otros, enfocándose frecuentemente en la historia de la Iglesia occidental. Pero también popular, esta forma de interpretación fue bastante popular en la Reforma, pues empezaron a considerar también a los católicos romanos como opositores y algunas veces vincularon al anticristo y a Babilonia con el papado romano. Aunque hay muchas versiones del historicismo, pocos siguen una interpretación historicista de Apocalipsis hoy en día, aunque este enfoque fue muy común en otros momentos de la historia de la Iglesia. Interpretación historicista. Número 4, interpretación idealista. Interpretación idealista. Esta posición básicamente nos dice que el libro no es únicamente para aquellas iglesias en esa época o como la posición futurista al final de la segunda venida. Y por lo tanto no podemos hacer una línea de tiempo, evidentemente cronológica. Más bien el libro nos habla desde que fue escrito en todas las épocas hasta la consumación final, por lo que presenta de modo simbólico el problema existente entre el conflicto de Satanás en contra de Dios, así como la iglesia y el mundo, desde varios ángulos y por lo tanto de diferentes maneras. Por eso, el contenido de Apocalipsis se describe como cíclico, es decir, tú lees todo el libro de Apocalipsis y de repente hace un corte y como que retorna a algo pasado de lo que acaba de mencionar. Por eso, cíclico. Ahora, ¿cómo entonces nos acercamos a este libro? ¿Con alguna de estas formas? Fíjate cómo lo pone Apocalipsis 11, 15 al 19. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de ese inminente final, de la consumación de la historia de la redención de Dios sobre el ser humano. Pero fíjense, más adelante en el 12:7 dice: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Entonces, nuevamente hay conflicto. No es que ya se haya cerrado, por eso eventos cíclicos. Entonces, otra vez, ¿cómo nos acercamos? Tengamos cuidado de cómo nos acercamos al libro, teniendo una buena perspectiva de interpretación para que seamos edificados en lo que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Con qué perspectiva de interpretación de estas 4 nos quedamos? ¿O con cuál te quedarías tú? Difícil pregunta. Yo lo que haría, me quedaría básicamente tomando las fortalezas de cada una de ellas, de estas perspectivas, para enriquecer el estudio. Es decir, tomemos los elementos que haya que tomar para una mejor interpretación. De hecho, el leer ya la Biblia implica cierta dificultad, pero aún mucho más leer el Apocalipsis.
pero no te cases con alguna de estas que te acabo de presentar. Quítate estos lentes de nuestras presuposiciones, ora al Señor, lee y relee y vuelve a leer el libro. Sugerencia: debes de interpretar un pasaje difícil a la luz de los pasajes que son claros. Por ejemplo, si hay 3 pasajes que son sumamente claros y hay uno complicado que tiene relación con esos 3 claros, estos deben de ser la base para interpretar el otro y no al revés. Ahora, todavía no te he dado el propósito general del libro, pero debo decir que no veremos totalmente el libro, como ya lo mencioné. Estimo que si viéramos todo el libro de Apocalipsis, esto nos llevaría aproximadamente unos 7 meses y únicamente nos enfocaremos hasta el capítulo 3, que son estos mensajes específicos a las 7 iglesias. Y eso nos va a ayudar a no divagar porque el mensaje a cada una de estas 7 iglesias es bastante claro. Al menos para mí, y lo iremos desarrollando en las próximas predicaciones. Y este mensaje del libro es básicamente para exhortar, para consolar y animar a los creyentes a ser fieles a Cristo, mientras soportan o soportamos todas las dificultades a través de la fe. Por lo que el libro de Apocalipsis plantea una realidad. El mal existe, pero el tiempo que enfatiza como Dios siempre está presente y obrando para cumplir sus propósitos para su pueblo, es decir, también vemos la soberanía del Señor en Apocalipsis. Así que cuando estés leyendo el libro, ten presente que por el tipo de literatura podemos confundirnos en tratar de interpretar los detalles, por lo que no te enfoques en las hojas y en el árbol. Enfócate en el bosque, en el ecosistema. Pues reitero, la perspectiva fundamental del libro es la exhortación a soportar la persecución, a soportar los problemas sobre la base de la realidad de que hay trascendencia en el reino de Dios, en el aquí y en el ahora, en el presente, y que se fundamenta que Dios tiene cuidado y control sobre lo que viene. Es decir, el futuro. Así que aunque veamos hasta el capítulo 3, tengamos presente este mensaje de Apocalipsis. Ahora recuerda que el libro dice que Jesús volverá. Mira lo que dice el versículo 7. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y es algo que tienes que tener presente, tal como lo dice el pasaje de Hebreos 9:8. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que lo esperan. ¿Lo estás esperando? Ahora nuevamente, este pronto del versículo 1, donde Cristo vuelve, es algo que inevitablemente sucederá. Y me viene a la mente esto que decimos como mexicanos, que a veces es un periodo de tiempo que no sabemos con certeza y que cada quien a veces le da un tiempo específico y que utilizamos comúnmente. ¿Qué palabra es? Ahorita. Ahorita. Sí, ahorita lo hago. ¿Cuánto dura el ahorita? Ese ahorita puede durar años o nunca llegar. Si pescas la idea, entonces, ese ahorita puede ser al instante, que no es el caso de Apocalipsis, pero sí es un periodo de tiempo indeterminado para el receptor de esa palabra. Que claro, el ahorita para nosotros en ocasiones no sucede, pero ese pronto del Apocalipsis es inevitable. ¿Cómo se manifiesta
en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. No le pongas a ese pronto el hecho consumado. Y mientras tanto, no desesperemos, seamos pacientes, como dice Santiago. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así que, ¿con qué actitud tendríamos que responder a esto? Pues estando preparados, velemos, estemos a la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo estar a la expectativa de la segunda venida si ni siquiera has entendido la primera? Cuando no has confiado en Jesucristo para salvación y que se pueda restablecer esa relación rota por medio de Jesucristo, que en la primera ocasión vino como ese cordero perfecto para dar la vida por el perdón de los pecados, por el perdón de las ofensas que hemos cometido hacia Dios. Así que hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, de confiar en Él y esperar de manera expectante su segunda venida. Puesto que en esta segunda venida no vendrá como siervo, sino como juez. Pero amados, no ignoren esto, dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Por eso digo que es inevitable. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Es inevitable este evento. Y sigue diciendo Pedro en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? En lo que esperemos, vivamos en santa conducta, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con inmenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y tú eres justo, no porque seas buena persona, porque te veas al espejo y digas, Señor, te pasaste, ¿eh? Es que soy maravilloso. No, somos justos en Cristo. Y eso es misericordia. En tiempos difíciles, en lo individual y como iglesia, cuando estás luchando a veces únicamente para mantenerte ahí a flote, cuando estás siendo abrumado por la enfermedad, por los problemas, dudando de tu fe, cuando la iglesia enfrenta la creciente opresión de los gobernantes y la realidad de la creciente crítica, y burla a manos de una mayoría que simplemente no cree en Dios. Tenemos que estar arraigados en Cristo. Y no solo desde afuera de la iglesia, sino cuando algunos líderes, incluso de la iglesia, desvían a los cristianos con interpretaciones nuevas y al parecer más atractivas que la Escritura misma. Y aquellos que intentan permanecer fieles se quedan perplejos o a lo mejor nos quedamos congelados sin saber cómo responder. Cuando la situación se ve increíblemente oscura, tenemos que recordar ese mensaje de esperanza que está en Apocalipsis. Ahora bien, no debemos de olvidar que este libro fue escrito, en primer lugar, como ya lo dije, a estas iglesias reales, en un lugar real,
y en un momento real de la historia. Juan escribe a creyentes que vivían en Asia Menor durante ese siglo primero, creyentes que estaban bajo presión, que enfrentaban el peso de una cultura marcada por la idolatría, la inmoralidad, la lealtad absoluta al imperio romano y el rechazo social y religioso. Apocalipsis nos muestra estas presiones con imágenes fuertes. La gran prostituta, la bestia, el falso profeta, los habitantes de la tierra. Pero detrás de toda esta imagen, detrás de ese telón, detrás de todos esos poderes visibles, Juan nos deja ver la realidad espiritual más profunda. Ese Satanás está usando todos esos medios para atacar a la iglesia, la esposa del Cordero. Pero ¿saben qué? Son patadas de ahogado. Y aunque aquellas iglesias vivieron hace casi 2000 años, a miles de kilómetros de nosotros, su experiencia no nos resulta tan ajena. La forma externa puede cambiar, pero el conflicto sigue siendo el mismo. Hoy la presión puede venir por medio de la burla pública, de las redes sociales, de conversaciones cotidianas, de la sobremesa. ¿Has estado en alguna conversación donde digan, sí, es que esos cristianos son bien hipócritas? Y tú nada más como que haces así, ¿no? Y te quedas o nos quedamos callados. También hay confusión doctrinal a veces dentro de la iglesia. Hay aparentes nuevas definiciones que contradicen la palabra de Dios. Congregaciones que se enfrían, de iglesias que se desaniman o de creyentes que miran a su alrededor y sienten que la oscuridad avanza cada vez más. No tiene sentido negar la realidad. Toda iglesia tiene un riesgo, incluido nosotros. Pero podríamos decir, como dicen por ahí, que hay dos tipos. Hay dos tipos de iglesias. Aquellas que están atentas y espiritualmente conscientes del posible peligro que existe y aquellas que no se han dado cuenta de dicho peligro. Y como vimos hace algunas semanas, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él acecha a ambos tipos de iglesia, a la que está alerta y a la que está ahí medio durmiendo. Pero aquí está la buena noticia. Jesús no nos da este libro para llenarnos de miedo, sino para prepararnos. Apocalipsis no fue escrito para alimentar nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para despertar nuestra fidelidad en el presente. Cristo nos revela estas cosas para que veamos con claridad, para que nos arrepintamos de lo que haya que arrepentirnos, para que perseveremos donde haya que perseverar y para que nuestra esperanza vuelva a fijarse en Él. El versículo 3 es importante. Juan nos muestra una promesa clara. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, Apocalipsis no es un libro para ser ignorado, ni para ser tratado como ese código secreto imposible ahí. No, es una palabra profética dada por Dios a su pueblo. Juan cumple la labor de profeta al comunicar el mensaje de Dios. Y quienes leen, escuchan y obedecen esta profecía reciben una promesa: serán bienaventurados. Esto no significa que no enfrentarán peligros. No significa que la iglesia no sufrirá. No significa que todo será fácil. Significa que no serán vencidos por aquello que enfrentamos. Los que permanecen en Cristo conquistarán, no en sus fuerzas, sino porque Cristo ya conquistó. Los que oyen y guardan esta palabra recibirán lo que Dios ha prometido. Los que pertenecen al Cordero pueden vivir en medio del conflicto con esperanza, porque el final de la historia no está en manos
de la bestia, ni de Babilonia, ni del dragón, sino en manos del Señor Jesucristo. Y esa promesa también es para ti, también es para mí, a nosotros como iglesia. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que escuchan, bienaventurados los que guardan la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. Cristo viene y su iglesia debe de estar preparada, atenta, arrepentida, firme y llena de esperanza. Por lo tanto, necesitamos escuchar y ver a aquel que está de nuestro lado, a aquel que nos ha amado dando su propia vida para librarnos de nuestros pecados. Pero Él ya no está crucificado más, sino más bien Él ha resucitado, ascendió, fue exaltado, glorificado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, porque nos permites iniciar una serie más donde podemos verte de manera más clara, donde podemos ver tu amor, tu cuidado, tu misericordia y que tú estás presente en medio de toda circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Que podamos reflexionar en los siguientes días a través de este libro, a través de lo que tú nos muestras y a través de este mensaje profético. Gracias, Señor. Amén.